diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca estruendo su voz, sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca estruendo su voz, poderoso, en majestad y reino, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. En majestad y reino, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo lleguemos al cielo, se nos van a repartir coronas. La Biblia habla de 7 diferentes tipos de coronas que podemos recibir. Y algunas de esas coronas serán de acuerdo a la obra, al trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y vamos a estar muy satisfechos con esas coronas. Pero luego dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del gran trono y veamos al Cordero que fue colado por nuestros pecados, tomaremos de esas coronas y las vamos a arrojar delante de Él, reconociendo que Él es el único digno de alabanza, Él es el único digno de reconocimiento. Un gran arco iris corona su ser, Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan coronas de la poderoso, en majestad y reino, poderoso, en potestad y imperio, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Damos la gloria al Señor, creyendo que Él es el primero, Él es el postre, Él es el poderoso, el potestad y imperio, poderoso. Demos la gloria al Señor. Gritemos en adoración celestial. Eso es lo que es para nosotros. León de la dignidad. En potestad y imperio, Díselo. Él es poderoso, el reino soberano, el imperio poderoso. Aleluya. Aleluya. Le damos la gracia al Señor por este tiempo tan hermoso que nos da para predicar su palabra. ¿Sabe? Estamos organizando aquí y mientras organizaba mi hija coloqué esta alabanza, cual alabanza, pues al tema de lo que el Señor nos da para los que cruzan, para los hebreos, para aquellos que saben cruzar a nuevos tiempos, para aquellos que se entregan verdaderamente al Señor, para aquellos que hacen de nuestro Señor Jesús una fiesta. Hay algo que me llama la atención mucho a mí, y es que nosotros estamos preparándonos hoy
para una cena muy especial. La iglesia la está celebrando hoy, esta cena muy especial. En este día dándole la gloria al Señor porque Él es el Cordero. Sí, Jesús está tocando a tu puerta y Él se quiere sentar a tu mesa. Pero qué bonito es que Él se siente y sepa que tu mesa ha mantenido una casa, una familia. Que en la mesa se ha hablado de Él. Él sabe cuando entra. Y Él decide entrar a tu casa, como un día el arca fue a casa de Obed-Edom. También Jesús fue a la casa de Zaqueo. Dios está invitando que nuestra mesa esté lista. Y Él es la porción de nuestra mesa. Nuestra mesa con nuestras casas, nuestros hogares, tienen que estar servida con esa porción en la mesa. Por eso es que el Salmo 1 arranca con esa palabra. ¿En qué mesa tenemos que sentarnos? En la mesa de Jesús, en la mesa de frutos del Espíritu, en la mesa preparada por aquel que lo dio todo y se preparó para darnos su bendición de ser llamados hermanos de Jesús, hijos de nuestro Padre. Amén. Qué bonito esta alabanza y qué bonita que mi hija pues y va con el tema, ¿no? Te quiero hablar de la adoración celestial un momentico, porque dice que nosotros estaremos haciendo la adoración, pero en el trono al lado está la diestra del Señor Jesús, y Jesús es el que pagó el precio por ti y por mí, no otro más nadie. Entonces nosotros tenemos que estar avistados en los tiempos en que estamos celebrando para no desfasarnos en las bendiciones de Dios. Debemos estar sujetos a lo que está escrito en la Biblia. Aunque digan, no, así lo acomodamos, lo hacemos así porque nos parece. Hermanos, hay gente que Dios sacó de rey simplemente por cambiar fechas. Y ese pueblo fue el primero que llegó el rey de Asiria y se lo llevó. Y hay una diáspora de un pueblo que se perdió por la desobediencia de un rey y que llevó al pueblo a no obedecer los estatutos y los mandamientos de Dios. Amén. Aquí dice que la adoración celestial es un tema bíblico que se describe en el libro de Apocalipsis. En este pasaje Juan el apóstol tiene una visión de la adoración celestial. Y no creas que él va a tener la adoración celestial para decir, no, yo vi eso, no. Es para que tú y yo sepamos que hay hombres que su Dios llevó arriba, los llevó con él y los sentó, porque todos podemos ir cuando aprendemos a ser discípulos. Amén. Y también miramos que el Señor le muestra esa puerta para decirte que Jesús es la puerta que te toca, pero tú le abres. Pero dice, Él en su humildad tan hermosa de reino, Él espera que tú y yo a través de esa humildad, Él cambie, pero Él con su gloria, Él venció. Él sabe quién es y que ha de venir. Amén. Por eso, la descripción de la adoración celestial ve Juan una puerta abierta en el cielo y una voz que dice que suba. Amén. Ve sentado en el trono a alguien. Ve el aspecto de él, Señor, con su trono lleno de un arco del pacto. Por eso el cielo, las nubes cuelgan el arco de la majestad y del reino y del imperio y soberano Dios, y único y soberano Dios. Amén. Dice que la piedra de jaspe y cornalina. Dice que en su trono hay un arco iris. Y cuando iba a venir acá, hermano, se abrió la Biblia y me mostró que un día Dios me mostró un arco y me dijo que nunca se me olvidara y que no dejara de preguntar de lo que había visto. Lo acabo de escribir. Ahí lo vi y me acordé, y porque cosas que en la mente, de tantas cosas, a veces se nos olvida los pactos de Dios con nosotros, de los movimientos de Dios con nosotros. Amén. Vamos a una introducción para luego hablar del tema. Dice que hay 24 tronos y 24 ancianos sentados en ellos. Y delante del trono arden 7 lámparas de fuego. Amén. Hay un mar de vidrio. Y junto al trono y alrededor de él hay 4 seres vivientes. Pero la adoración celestial, amén, que habla, amén, destaca es la majestad del trono celestial y la honra que se le da al Cordero de Dios, a Jesucristo. Por eso hoy estamos celebrando nosotros el inicio del Passover, o de los que cruzan, de aquellos
que han esperado un tiempo de Dios y han decidido pasar a esa puerta de las ovejas que se llama Jesús. Estamos preparados a hacer en esta mesa de hoy un deleite de Dios en nosotros, porque esto, hermano, se celebra para celebrar un tiempo de liberación. Y Cristo es nuestra salvación y quien nos libertó y nos hizo libres. Yo te puedo hablar del Éxodo 2, porque te voy a llevar allá. Dios me lleva allá, nos lleva a todos. ¿Por qué nosotros debemos celebrar exactamente en el día, la fecha y el momento en que Él dice que debemos celebrar la Pascua? Amén. Nosotros tenemos que leer la Biblia y también mirar los decretos de Dios y los decretos que cambian los propósitos de Dios para desviar al pueblo de Dios de ser llamados hijos legítimos de Dios. Por eso hay que leer la Biblia. Yo estaba hoy pensando a predicar así cuando me da Dios una instrucción y yo digo, oye Señor, gracias a Dios porque tú me hablaste primero. Amén. Esto estamos hablando de Apocalipsis 4, ¿por qué debemos adorar? ¿Por qué debemos alabar? ¿Por qué? Porque nos tomamos a hablar de Jesús. El único que nos envió el Señor es hablar del Evangelio. Escogió a Pablo y dijo, para que hable de mí a los gentiles, a los reyes, a las naciones y a Israel, a toda lengua. Él va a hablar es de Jesús. Por eso cuando iniciamos así, el altar no está vacío, ni estoy yo, ahí está Cristo. Porque este altar, el primero que debe aparecer en una prédica, es Él, honrando al que nos llamó y nos invitó a sentarnos en una mesa y se preparó como cordero. Hoy yo te quiero hablar que en Éxodo 12 dice, preparan, arréglense, organícense, cíñanse, arréglense, y mientras preparan la cena y asan el cordero, y comen y colocan la sangre y la señal y se identifican como pueblo mío, cuando pase el ángel de la muerte, el destruidor, a ustedes serán reconocidos como mío. Pero en este tiempo, Jesús pagó un precio. El cordero inmolado se llama Jesús. Y Él hizo una obra de amor que derramó su sangre. Pero antes de hacer eso, Él se preparó. Digamos que dicen eso el día 10, amén, de Nisan o el día 10 del mes de este tiempo, contando, ¿no? Contando, yo lo hago contando del tiempo bíblico, ¿no? Pero hoy, hermanos, yo quiero decirte que Él pagó un precio. Y dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús celebró la Pascua hebrea. Jesús preparó la Pascua de ese que habla el Señor, porque se estaba preparando la liberación para un pueblo. El manso y humilde se preparó como ese cordero que Abraham, Dios le dio a Abraham, porque no dejó que sacrificio. Dios sabía que había que pagar un precio y solo uno que estaba en el tiempo de Dios lo haría, y era su Hijo amado por nosotros. Amén. Pero algo que Él dice, Jesús le responde, estamos en el capítulo de Mateo 26, 17, y dice, Jesús le responde, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús le responde, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. Jesús cenaba en mesas amigas, en mesas conocidas, el amigo de ustedes. Amén. El maestro dice, y den este mensaje, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Él se había preparado como ese cordero que ya había dicho el Señor en Génesis capítulo 12. Amén. Donde le dice, en el día 10 preparará, y Él lo hizo. Él fue y se presentó a prepararse para entregarse como ese cordero perfecto para Dios. No tenía ninguna imperfección, no tenía pecado. Y Él se preparó. Por eso, hermanos, nosotros cuando vengamos a prepararnos a la presencia del Padre, viva a la presencia del Padre. Y cuando tú y yo vamos a ir a la presencia del Padre, tenemos que tener una mesa sin panes, sin levadura. Nosotros no vamos a celebrar una fiesta
como el hombre o como un ritual. Nosotros estamos celebrando, porque estamos caminando en victoria. La iglesia del Señor, por eso. Y Él enseñó a sus discípulos a preparar una mesa y quería comer con ellos. Amén. Y dice y los discípulos obedecieron y prepararon todo tal y como Jesús le mandó. Jesús lo especificó. El Espíritu Santo ahora te especifica cómo arreglar tu mesa, la mesa de tu casa, para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del soberano y único Dios, sabio Dios nuestro. Amén. Y entonces ellos comían. Y Él comenzó a decir todo lo que iba a pasar. Porque ¿quién es oculto a Dios? Y aún se trata de ocultar, de hacer lo malo. Ya eso estaba preparado para ese tiempo. Amén. Así era Egipto. Así era Egipto. Egipto siempre trataba de matar la porción de Dios a su pueblo. Porque no quería la extensión. Porque quería la bendición. Porque mientras el pueblo de Dios estaba allí, ellos tenían riquezas. Y por eso, Éxodo 12, Dios exige a su pueblo y le manda un libertador para que lo saque. Pero yo quiero posicionarme hoy en Jesús. Porque desde que vino Jesús y renovó el pacto, un pacto nuevo, Él nos mostró que Él aún en la carne, Él conoció nuestros dolores, Él conoció nuestras luchas, Él conoció las cosas que nos pueden sacar de comida, Él nos conoció y sin embargo dijo que si nos arrepentíamos, podíamos alcanzar el reino cuando lo recibíamos y comenzamos a caminar a la estatura perfecta de Él. Amén. Y dice entonces que Él moja su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo, es que va a traicionarme. Qué tremendo, ¿no? Que ya lo sabía, que Él sabía todo y estaba hablándoles, se estaba preparando. Qué cosa es tremenda, es vencer a la voluntad nuestra y hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque había uno ahí en la mesa que estaba invitado a una boda, pero no se sentía parte, porque había puesto sus intereses primero. Por eso el Señor dice, Judas estaba sentando en otras mesas. El Salmo 1 no arranca así como arranca, vamos a verlo porque el Señor me lo dio ahorita, porque seamos, ay no, que están, no, es que Judas se sentaba en mesas de escarnecedores. Por eso no podía sentarse con dignidad ni santidad en la mesa como los otros, que no eran perfectos. Pero Dios sí conocía el corazón y el propósito que tenía con él. Pero ¿qué estaba? Entonces, nosotros tenemos que mirar a veces cómo preparamos nuestra mesa para el Señor. Limpiar la mesa, santificar la mesa. Por eso el Señor decía, vamos a preparar. ¿Dónde preparó a sus discípulos para hablar? En la mesa. ¿Dónde preparamos nosotros? A su familia. ¿Cuál es la familia de sus discípulos? ¿Cuál es la familia mía? ¿Dónde debo educarlo? En la mesa. Hablarle de Dios. Preparar una mesa santificada. Una casa y un hogar santificado en la mesa. Amén. Y ahí Jesús te estaba diciendo, pero tú no eres de mi mesa. Qué tremendo es saber que no pertenecemos por estar en mesas dañadas, como dice el Salmo 1, perder nosotros la oportunidad de pertenecer a un reino eterno. Amén. Vamos a buscar el Salmo 1 porque me deseo que lo lea una parte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el justo y los pecadores. Nosotros en este tiempo lo que tenemos que reflexionar. Él nos sentó allí. Esa mesa es una mesa de reflexión. De cómo estamos nosotros. Jesús estaba preparando, santificándose para ir al Padre. Para darte la victoria a ti, a mí, pero estaba preparando para retornar. Porque el único que ha bajado de los cielos es Cristo. No hay otro. Con una bendición del Padre, con la autorización del Padre. Otro fue arrojado, pero no fue desechado. Una cosa es enviado desde los cielos, a otra a ser desechado, como fue Satanás y los ángeles que arrastró con los que se sentaron en la mesa de Satanás. Amén. Por eso, nosotros tenemos que mirar bien en este tiempo que debemos arreglar nuestra mesa, leer la Biblia.
Ay, que a mí me enseñaron que esta estructura, mi papá, mi mamá, qué pena. Dijo Jesús, el que no deje padre, madre, lo que no dejes tú por seguirle a Él, eso te lleva a condenación. Porque muchas Dios quiere que tú les conozcas personalmente. Ay, es que sí, pero es su forma en que le buscó. Jesús, cada uno de sus apóstoles buscaron y encontraron de manera diferente, pero tuvieron un encuentro con Jesús. Amén. Y esto se trata de un encuentro con Jesús. Y había estado sentado en una mesa. Por eso es que el Señor también dice allí, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia. ¿Qué le dijo a Josué? Porque todos los hombres de Dios meditaban, que tenían una relación. ¿Qué le dijo Josué? Para pasar allá, para cruzar tienes este libro, pero tú y todo el pueblo que va contigo, medita esta palabra. Este testamento con que estás caminando se llama el testamento de la salvación. Pero también Jesús nos instruyó y preparó un tiempo de tacto nuevo para redimirnos a ti y a mí, para que leyéramos la Biblia, para que instruyéramos a nuestros hijos. A ti no te va a salvar estructura de hombre ni hombre de tus antepasados que vienen con cosas que ni siquiera tu nación conoce. Porque tú y yo seguimos es al Rey de los Dios viviente y soberano y único y sabio Dios que nos dio esta palabra para leerla, para meditarla. Por eso prepara la mesa. Amén. Jesús vino, la palabra viva, el verbo hecho carne, caminó aquí para instruirnos a ti y a mí. Por eso dicen discípulos. Y cómo amaba a su padre. Y decía, Padre, Abba, Padre, me alegro. Qué bonito las enseñanzas de Jesús, que no son como la del mundo, porque el mundo te lleva a perdición. Pero Jesús te lleva a camino de salvación. Todo lo de Jesús fue salvarnos a ti y a mí. Como un día el Señor se acordó de su pueblo en Éxodo 12 y se saldrán. Es más, van a salir con las riquezas. Es más, ese pueblo veía tanto el poder de Dios que todas las huestes de Dios salieron ese día, marcados por Dios. Y tú y yo no podemos apartarnos de los decretos divinos escritos aquí en la Biblia para seguir decretos de emperadores. Se dice el Señor, será como árbol plantado a corriente de agua. Cada vez que lee y medita la Biblia, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Yo no sé de qué prosperidad te ha hablado el mundo, pero yo sí te quiero decir que el Dios del mundo te va a ofrecer todo. Pero el Dios del Altísimo, el Dios Padre nuestro, el Dios de la tierra, que hizo la tierra, los cielos y la tierra, es el Dios que nos dio por heredad a sus hijos por medio de nuestro Señor Jesús. Yo hoy le estoy dando la honra al que me llamó, al que me salvó. Amén. Por eso prepara la mesa. Prepara la mesa porque ellos en el Éxodo se comieron un asado, un cordero asado. Pero nosotros, el día de la Santa Cena, hoy comemos que así como fue despedazado el cordero del Éxodo, Jesús también lo hizo por ti y por mí. Mi hermano, esta predica el Padre porque me dijo, amén. Dios nos dio un arca llena de luz que se llama Jesús. Y entonces Jesús en la mesa, comiendo con sus discípulos, dice Jesús a ellos, le dice, ¿quién lo traiciona? ¿Qué es oculto para Dios? Nada. Pero dice, el Hijo de Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Es que por eso no tenemos cuidado de la iglesia de Dios. Tiene un poder tan tremendo que es, como decía la alabanza, un reino y un imperio universal. Y tú y yo como hijos de Dios, cuando seguimos a Dios,
nosotros ni miramos a la derecha y izquierda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un llamado y un camino marcado por Dios, como lo tenía el pueblo que salió con Moisés. Y aunque Faraón hizo todo lo que hizo, Dios le devolvió todo lo que, los dioses, que las plagas, que todo lo que contenía su nación fueron sus mismas obras, fueron contrarias a ellos mismos. Y Dios la usó contra ellos, porque Dios se mostró como el Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Y eso hizo Jesús. Amén. Aleluya. Y dice Jesús: más me valdría ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo la venida que dijo Jesús? Dijo Judas, al que lo iba a traicionar: tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. ¿Qué hizo Jesús? Yo voy para lo mío, tú haz lo tuyo, pero yo para lo mío. Tú no te puedes desviar de la obra de Dios, tú te puedes desviar de lo de Dios, tú no puedes amar lo que ama el hombre, porque el hombre ama conforme su corazón, y el único corazón bueno, perfecto, amador es el de Cristo y el de nuestro Padre, que envió a su santo. ¿Para qué hizo esto que el Señor está haciendo? Para traernos de su espíritu, traernos de su poder, abrir los cielos y decir que si Él pudo aquí con el Espíritu Santo, tú y yo, sellados con el Espíritu Santo, podemos hacer la obra de la eternidad y conquistar corazones y llevar personas a través de la Biblia. La Biblia es el testamento tuyo y mío, la palabra de Dios sellada en el cielo, pero también aquí en la tierra. Amén. Entonces dice él, comienza a hacer la mesa. Esto fue, digamos que en eso dice el día 10. Este día entró, ese mismo día 10, el Señor Jesús y se preparó, porque dijeron allá: preparen un cordero. Pues aquí es Dios mismo, estaba preparando su casa, había preparado a su cordero, y su cordero se estaba preparando para él a la victoria. Amén, porque dice, él lo dijo aquí. Amén. Él dice aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Dijo, el hijo hombre se irá. Pero ahora, ahí llegó su hora. Ahí estaba preparándose, porque ese Maranata que ves allá es un regreso glorioso, una gloria postrera. Amén. De Dios Santísimo por medio de su Hijo aquí a la tierra. Y dice, tomen y coman. Sabía lo que iba. Él celebró la fiesta. Él celebró el Passover. Él celebró la Pascua del tiempo de Dios dentro de su Cairo, de los meses, los años. Que dice, ¿dónde dice aquí que podemos cambiar fechas? No, pero sí, estamos aquí. Pero acuérdate que esa fecha y ese tiempo que estamos manejando, tú y yo, aquí cuando cogemos un calendario, fue un decreto romano. Amén. Y entonces yo no puedo creer que puede más un decreto de un hombre que el imperio universal y celestial, al cual debemos leer, dice, meditar y seguir todos los días. Porque aquí el Señor descubrió a Judas cómo andaba, con quién andaba, cómo servía, con hombres de la letra, hombres que conocían la letra, pero no tenían a Dios en el corazón, porque perseveraba la justicia del hombre y no la divina. Amén. A mí nunca se me olvida, hermano, un día que tuve un ataque por una tierra que tenía, y alguien me estaba robando. Y sabe una cosa, yo fui y estaban amangualados varios estamentos, y yo dije, yo voy a hacer una cosa para quitarme el problema de encima. Hermano, y no hay cosa más linda que tú dejar las cosas en las manos de Dios, no por venganza, no para que le hagan daño, no, sino que Dios, sus abogados y todas sus leyes se ejecutan en la tierra con una precisión, que lo que hoy parece malo, mañana se convierte en una tremenda victoria. Amén. Por eso, lo que parecía malo, la persecución para Jesús, Jesús sabía para dónde iba. Yo se iba para la casa, se estaba preparando. Él no podía llevar levadura, él tenía que aclarar en la mesa, se estaba aclarando lo que estaba pasando. Pero es lo que estaba diciendo yo, desde el principio, sé todo esto iba a pasar. Amén. Amén. Entonces dice, hasta aquel día en que iba con usted el vino nuevo en el reino de mi Padre. Dice, le digo, disculpen, dice aquí, tomen y coman, parte el pan, como lo que le iban a hacer, o como cuando el carnero de Éxodo 12,
tenían que hacer ellos. Lo que estaba diciéndole aquí el Señor Jesús, que se prepararan, comieran del rollo, comieran palabra, comieran de eso, comieran de su sacrificio, comieran de Cristo, de la obra redentora, que la mesa, lo que era hablar, era del reino de los cielos. Amén. Ese era el pan. Y Él lo estaba multiplicando. ¿Para qué? Para llevarlo hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces dice aquí, y dice entonces aquí, aleluya. Y le dio, y después tomó una copa, dio gracias y se la dio diciéndole, dio gracias. ¿Qué hay que hacer en la mesa? ¿Por qué hay que bendecir la mesa? La acción de gracia en la mesa. Porque cuando tú bendices tu mesa, la de tu casa, cuando tú te sientas con tus hijos, con tu hogar, te has establecido y te has metido en un contrato divino, porque Éxodo lo dice allí. Esto que estaban en un contrato aquí con Jesús, con la mesa del cielo, estaban en la mesa de su casa, en la mesa del Padre. Pero Éxodo 12 dice, que cada familia se sentara en su mesa, se ciñera y que comieran, o sea, que estuvieran vestidos, prestos y preparados, mientras se comían el cordero cada uno en su casa. Amén. Amén. Entonces dice aquí el Señor, oh Rabacaisha, luego le da el vino a la copa. La celebró Jesús la Pascua en la fecha que era. Él se estaba preparando, se había entregado como cordero. Pero el día del sacrificio, para el día del sacrificio, eso es lo que tú y yo debemos prepararnos. Amén. Para eso es esta semana de Passover, de Pascua, de Pesaj, de aquellos que cruzan, aquellos que como ese pueblo de Éxodo 12 cruzaron. Dice que ni una ni las pezuñas Dios iba a dejar que tuviesen propiedad de Dios, de los hijos de Dios, quedaría. Ni los animales. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Dios es bendito. Y nada de lo que pertenece a Dios se puede quedar en el mundo. Amén. Por eso, Judas también representa al mundo, a Egipto, para perdición. Amén. ¿Qué pasó con el pueblo que no cedía su corazón a Dios? Que quería matar y aborrecía al pueblo de Dios, pues Dios los aborrece y mueren. Amén. Y dice aquí entonces el Señor, hermano, la prédica, gracias Señor, porque eres tú. Amén. Entonces dice, hasta que, y salieron esa misma noche, perdón, aquí me desvié, y le dijo, beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. ¿Cómo se va a cumplir tu relación con Dios por medio del pacto? Yo me lo recordó. Abrí la Biblia que llevé a Francia, y me acordó una palabra que me dijo antes de salir de Francia, antes de retornar acá a Colombia. Un día antes se me presentó Bishop Rokotai Shamaka, que predicara lo que había visto, porque yo estaba en pacto. Y todo aquel que hace y obedece y toma los pasos de fe es hijo de Dios. Del Éxodo salieron gente obediente que iba caminando conforme los mandamientos de Dios. Amén. Y cada uno con su casa y su linaje. Por eso en la Biblia Jesús, en Mateo, te habla de todo el linaje. Amén. Amén. Y dice aquí, beban de ellas todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Por medio de Jesús y por medio de su sangre, solo tú puedes ser salvo. Más claro, no puedes encontrar esta palabra. Que por su sangre fuimos redimidos. Tu salvación y la mía, la de Josué, cruzaron mar, Jordán. Pero tú y yo cruzamos solo una puerta, y recibir a Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, declarando y sellando nuestras puertas, nuestros hijos, nuestra familia, que somos de Cristo, porque es el único sello que te salva,
porque a Egipto, como no tenían el sello en su puerta destruidor, los mató a los primogénitos. Amén. Para que los hiciesen, tanto del faraón como de los siervos. Porque tú y yo tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo. A mí y a ti no te vale seña hecha por hombres. A ti y a mí te vale la seña hecha por Dios. Amén. Hecha por Dios. Amén. Entonces vamos aquí se me pasó algo y voy a... Entonces vamos hablando aquí nosotros de que nosotros tenemos que seguir a Dios. Nosotros no podemos seguir otra obra. Nosotros no podemos seguir sino a Cristo. Nosotros no podemos seguir... ¿qué le dijo el Señor ayer que prediqué esa palabra? ¿Qué hemos escuchado Saulo? Nosotros escucharon la voz, pero no, que me estaba saliendo algo allá en el televisor. Pero ya. Entonces vamos mirando que Jesús es el único que puede hacer la obra, porque estamos bajo un pacto. Amén. Y en eso Juan 20 le dijo el Señor a María, ve, cuéntales a ellos, porque fue a buscarla. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros ir a buscar a nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesús? ¿Qué enseñaba Pablo? Recibe a nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Quién pagó el precio? Dime quién otro pagó el precio. O sea, hoy en este tiempo tienes que reflexionar que tú y yo también tenemos que dar un precio. Y es santificarnos para ver las maravillas. Cruzando, le dijo Josué, oye Josué, prepara el pueblo, santificaos porque mañana haremos maravillas. Amén. Y dice aquí, estamos en San Mateo 26, versículo 17 en adelante. Y dice, amén, porque Él mandó a preparar la mesa. ¿Dónde atendía Jesús a sus amigos, a su familia en la mesa? Amén. Amén. Y dice entonces Él, aleluya. Amén. Y comienza Él a hacer la obra. Amén. Y dice Jesús que Él bendijo el pan y el vino. Amén. Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Por eso estamos bajo el nuevo pacto. Bajo el pacto de Cristo. Que entre el cielo y la tierra no hay otro nombre. Y que debemos estar avistados, leer Biblia, conocer desde el Antiguo al Nuevo. Alguien me dijo, mi pastor no lee casi el Nuevo Testamento y lo fundamenta mucho en el Nuevo Testamento, casi no le gusta. Y yo le digo, entonces, ¿cómo vas a conocer tú de dónde vienes? Tenemos que leer tanto el Nuevo, el Antiguo como el Nuevo, porque Jesús, no nos basamos en el Antiguo Testamento ni en la ley, no, es simplemente queremos conocer de dónde venimos, cómo fueron nuestros padres. Por eso el rey David decía, me acordaré de los hechos antiguos que ha hecho mi padre. De ahí puedes ver Salmo. Pero también hechos antiguos en tu vida y en la mía, que Él ha hecho con nosotros. Y hemos cruzado con Él tantas cosas y nos ha llevado a bonanza. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Es hora de cruzar. Oh, José, es hora de cruzar, le dijo Dios. Y tú y yo solamente tenemos que cruzar en este tiempo una puerta que se llama la de Cristo, la de las ovejas. Amén. Le damos gracias al Señor, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que me ha regalado Él. Y dice que tú celebras la Santa Cena todos los meses. ¿Por qué la celebras? ¿Por qué celebras tú para recordar este acto de amor que estás bajo un pacto? Y tú, para estar bajo un pacto, tú tienes que solo ser obediente, meditar la palabra, declararte que tuyas son las promesas, no porque, yo soy hijo de Dios, no, porque cumples y eres obediente con los mandamientos y los estatutos que habla Deuteronomio 6. Amén. Amén. Y dice aquí el Señor, porque a la gente le gusta recordar el sufrimiento de Jesús. Pero Jesús nos muestra su padecimiento para que sepa que nosotros somos como ovejas para el matadero y que tú y yo tenemos que ir celebrando la obra redentora de Él
porque Él nos mostró el camino y cómo caminar y cómo andar en la vida del crecimiento a la estatura perfecta de Cristo. Amén. Y Él le dice aquí, les digo que no beberé, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Todas las veces me ha puesto a repetir el Señor. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. No espera. Él está preparando un banquete súper especial, mejor dicho, todo el reino está contento, hay una mesa, ahí está una silla con tu nombre, tú estás invitado a esa mesa, como estuvieron invitados los discípulos. Tú estás invitado a pertenecer, pero hay pasos que Jesús cumplió y que tú y yo tenemos que cumplir. Jesús se presentó como Cordero el día 10 y Jesús se presentó también a la cruz y sabía lo que le iba a ocurrir. Amén. Tu bendición, tus promesas, tu cobertura universal tiene precio de sangre. Ese es el pacto. Amén. Y después de cantar los salmos, ¿qué cantaron? Salmos, alabanzas al Rey. Los salmos son cánticos, como dice Efesios capítulo 5. Nos habla y nos muestra un derrotero, Efesios también muy bonito. Pero toda la Biblia nos habla y en Hebreos nos recuerda que permanezca firme, porque somos de los que cruzamos. Jesús cruzó un universo. Jesús dejó un momento, porque Él no dejó su puesto, pero Él vino para estar con nosotros y darnos de la comida del Padre. Entonces la mesa que tú tienes ahí tiene que tener comida del Padre para darle a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia. Deuteronomio 6. Amén. Y Él dice, en el reino de mi Padre, con P mayúscula. Jesús dice que Él está en el reino ahora caminando y está ahí con ellos, pero Él va a su casa, a donde pertenece, porque Él tiene un trono. Él viene a tomar el trono que Dios tiene en la tierra porque tiene dueño, y es el linaje de David. El león ruge, es el tiempo de rugimiento del león, y el león está rugiendo para su pueblo, para el pueblo llamado Osharrakataba y Shamaba. Y aquí dice entonces el Señor, hasta que tú vayas, lo vamos a encontrar. Y cantaron salmos, celebraron la fiesta. Amén. Salieron, dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos esa misma noche. Y les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito. Dice, ¿qué es lo que está escrito? De todo el tiempo Jesús estuvo hablando de la Biblia, hermano, de los profetas, de lo que Dios usó boca de hombre para expresar su sabiduría santa por medio de Jesucristo, que es la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Por eso el Señor dice, deleítate en Jehová. ¿Y cómo te vas a deleitar? Diciéndola, adorándole, hablando de Él. Cuando la gente vea, pero yo solamente lo decir, yo tengo que hablar solo de Dios, porque Él es mi todo. Y todo lo que se interponga entre, si no es Jesús, entre sí y la tierra, entre Dios y yo, a un lado, porque yo tengo los ojos puestos a esta invitación del reino de los cielos. Porque la mesa del cielo tiene un vestido que lo conoce. Hay vestido, pues dijo, pero hay uno que está sentado en la mesa. Le voy a decir, no te conozco, Judas. Tiene relación con Judas esa palabra. Y yo no te estoy hablando de Judas representa el mundo. Judas representa aquello que, aún estando con las bendiciones, prefiere morir por los placeres de este mundo, que estaba tan atado que no era capaz de amar verdaderamente, porque todo tenía un valor de la moneda del mundo. Amén. Amén. Pero el corazón de Judas era un corazón pecador. Por eso Dios no ama el pecado.
Dios quiere sacarte del pecado. Amén. Y eso estaba mostrando Jesús ahí. Amén. Y dice que está escrito, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Bueno, Pedro comenzó a hablar. Amén. Él no sabía por qué tenía que morir. Pesach, la Pascua, Passover, nos indica a nosotros que tenemos que morir al yo. Que cualquier cosa que llevemos en nuestro corazón es leo del pan, la bendición nuestra. Que es un tiempo de revisarnos. Es un tiempo en esa mesa de Jesús. Se aclararon muchas cosas, pero también se aclaró a qué reino tú debes decidir. Que hay dos reinos, el del mundo y el universal, único, soberano Dios, del cual nos habló Jesús. No tiene, nosotros tenemos, si un rey, si los presidentes juran bajo una Biblia, si ellos faltan o algo, eso es con Dios ellos. ¿Sabes? Pero tú, mientras seas parte de este reino, Dios será tu defensa, Dios será tu proveedor, Dios será tu abogado, Dios será tu libertador, Dios será, cuando tú haces a Jesucristo, es suficiente para hacer Dios cosas mayores, porque cosas mayores en nombre de Jesús haremos. Tú y yo fuimos enviados a hablar de que somos lo que cruzamos. Tú y yo estamos llamados a una mesa del Rey. Esa es la invitación que tú y yo tenemos. Jesús pagó un precio, a precio de sangre, tan preciosa, que hoy está. Él derramó, pero tú y yo portamos de esas bendiciones. Cuando el Espíritu Santo nos cena, podemos celebrar nosotros las bendiciones de Dios Altísimo. Podemos cenar en la mesa y celebrar y acordarnos de las cosas que hizo Dios cuando sacó a su pueblo multiplicado, que todas las huestes de Dios salieron, como tú y yo estamos llamados a tiempo con Jesús, ser libres y no quedar ni uno para perdición. Si tú decides, si tú lo decides. Amén. Jesús nos llama a la puerta y toca tu mesa. Y tú, ese hombre que dijo, ve a donde sus amigos y prepara la mesa. El hombre se dio la mesa porque también quería que Jesús pisara su casa. Amén. Amén. Pero también hay una parte de saber cómo comemos el pan de la mesa. Y me recordó a David. En 1 Samuel 21, 4, versículo 4, 21, versículo 4 y 6, nos habla que debemos santificarnos. Aún el rey David, estando en persecución, Baca y Sharakata, se santificó. Y dice, no tenía comida, tenía hambre él y su ejército. Te ubico en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 4 y 6. Así que los padres de David se quedaron en Moab, y el rey durante todo el tiempo David vivió en su fortaleza. Amén. Disculpa, vamos a ver. Vamos acá. Entonces, algo que me quiero basar en esta parte, porque aquí le un poquito y creo que lo coloqué mal. El rey David en el capítulo 21 le dice el sacerdote, es que ese pan no lo puede comer ninguno, a no ser que sea gente santificada. Y le dice el rey David, pues nosotros estamos santificados, porque no hemos tomado mujeres, nos hemos guardado en estos días y hemos llegado aquí santificados. Y el sacerdote le da el pan de la proposición. Amén. Le da el pan de la proposición, que significa, ¿por qué ese pan de los 12 panes? ¿Por qué? Porque significa que reconocemos a Dios. Ahora, Jesús es el pan que por medio tuyo reconocemos a Dios. Jesús y tú y yo somos aquellos que hacemos memoria nosotros de que Jesús es el pan de vida, porque yo soy el pan de vida y por medio de él vamos al Padre. El sacrificio de Jesús vale la pena a que tú leas la Biblia. El sacrificio de Jesús habla de que tú entiendas el propósito de la Santa Cena. El propósito no solamente es sentarme, el Señor, me arrepiento y bebo, como pan, hago la Santa Cena y vuelvo a seguir como el Señor. Es cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento. Amén. Porque si no seríamos como Judas, que estaba sentado en la mesa y no estaba actuando. Comía con Dios, pero no era de Dios.
Amén. Es cuando no reconoció a Jesús porque lo entregó. Eso es del mundo. Tú y yo, cuando tenemos un verdadero cambio y decidimos, debemos pertenecer a la cobertura celestial, tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, su Hijo amado. Amén. Dice también la palabra, amén, que recibir a Jesús es decir, Dios es mi sustento. Cuando tú recibes la palabra, arreglas tu mesa, tú preparas tu pan, tú dices, ay, este es mi día, este es el día de mi deleite. Entonces, tú comienzas a ser parte de ese pueblo que está siendo sellado, del que habla, creo que habla Ezequiel, capítulo 9, de que no te va a sellar hombre, te sella el Espíritu Santo, y el ángel te va a reconocer, y tú tienes una marca que solo Dios te va a reconocer, Jesús, por esa marca, que tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Amén. Es que se me pone acá un tipo de televisión. Damos gracias al Señor. Amén. Demos la gloria a Dios por esta su palabra y vamos a darle la gloria a Dios por esta bendición. Y dice aquí que nosotros tenemos que ir preparando la mesa. ¿Quién apaga de esto, por favor? Gracias, hermano. ¿Qué le pasó a los hermanos? No sé. Entonces vamos preparando la mesa y nosotros vamos mirando que ese retorno viene porque el león rugirá. El león de la tribu de Judá rugirá por ti, por mí, y este es un tiempo, hermano, que tiene la tribu que tú y yo pertenecemos. Jesús no le desconoció nada de lo que iba a pasar, pero tampoco es lo que ni el pasado, el presente ni el futuro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre será Dios, será Jesús y el Espíritu Santo de Dios. La iglesia hoy se está preparando, pero ¿qué levaduras tenemos en el corazón? Él nos encontró imperfecto, en la mesa había imperfecto, pero Dios conoce el corazón, del de salvación y el de perdición. Hoy nosotros oremos por una misericordia divina, nos alcance a nosotros y a nuestros hijos, y que nosotros nos vayamos firmes buscando y haciendo cada día la palabra del Señor nos deleite. Hoy nosotros estamos creyendo a Dios de que el acto de su amor, de su cordero inmolado, nos prepara para ir a caminos de bendición. Este es para el que cree. Amén. Dice que la bendición de Jacob, Génesis 49, dice: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo, Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos una primavera hermosa de su amor. Preparémonos. Jesucristo es nuestra primavera. Amén. Dice que Jesucristo nos hace florecer en el desierto. Que el Salmo, dice Isaías 35, del 1 al 3, lo puedes leer. El Salmo 92, 12, versículo 12, dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Deuteronomio 11, versículo 14 al 15 dice que Dios enviará lluvia de primavera para los israelitas, para ti, para mí, para que cosechemos trigo, tengamos vino, aceite, ganado, para que nos vaya bien. Amén. La primavera es una renovación espiritual. Y si Jesús es nuestra primavera y Él viene pronto, la iglesia tiene que estar perfumando su casa, que es la tierra, Cachara, porque nosotros fuimos enviados a predicar hasta los confines de la tierra. Pero las mesas y las familias deben estar preparadas para ungir. ¿Sabes? Qué lindo cuando me sentaba a comer. Y yo me iba a acostar un día. Y me dicen, necesitamos que vengan a orar con nosotros en la mesa. Qué bonito. Y yo antes que ella me dijera eso, yo dije, Señor, ¿será que voy a orar con ellos en la mesa? Dios tenía la respuesta. Bendice la mesa de tu casa. Bendice donde van a venir tus bendiciones, porque
Las mesas que no son de Cristo, que son mezcladas, esas no le van a decir bien. Y yo estoy hablando de bendición de oro y plata, te estoy hablando del poder de Dios, de que tú tienes un camino que debes cuidar. Amén, amén. Entonces, el tiempo del Señor es bendito a aquellos que vienen. Amén. Que vienen en el nombre del Señor de Jesús. Amén. Nosotros estamos hablando, a veces yo digo a la gente, miremos bien cómo hablamos, cómo estamos hablando, que hay momentos, hay un tiempo que traiciona, un tiempo que traiciona. Hay un tiempo que el hombre lo quiere mezclar con el de Dios y Dios no mezcla su caída con el de ninguno, está escrito en la Biblia. Jesús hablaba, escrito está, amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, como a ti mismo. Por eso el Señor dice, bendice, porque tú y yo sabemos que hay una gloria postera que será mayor que la primera. Pero debemos decirle a todos que la única puerta por donde tú puedes pasar y eres invitado a cenar es con Cristo, no hay otra. Amén. En la Biblia dice que se empapará en ríos de vino. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Antes de hacer eso, cuando él manda enviar por el pollino, que habla la bendición de Jacob a la tribu de Judá, ¿sabes? Él hizo su entrada triunfal en un pollino a Jerusalén. La multitud le gritó, Hosana. Él se había preparado en esa entrada triunfal a hacer lo que le había demandado su padre, salvar a su pueblo. Hosana significa salvos, y ya no dio esa salvación. Nosotros lo que estamos reclamando es, diciendo como decía Pablo, Maranatha, Cristo viene pronto, porque caminamos en victoria. Ya nos dio la salvación. Amén. Amén. Ya nos dio la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 25. Amén. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, te ruego, haznos prosperar ahora. Qué lindo es, Hosana significa socórrenos, y él llegó ahí para socorrer a su pueblo. Se preparó para esa fecha, dijo, prepárense, fue como el cordero que preparó el Señor el pueblo el 10, un día 10 como esta fecha de abril. Pero un día como hoy, él era diciendo, yo soy el sacrificio vivo de mi Padre, heme aquí. Y se presentó, y ellos comieron cordero, nosotros comimos el pan, pero él se presentó y se entregó su todo para salvarnos a ti y a mí. Por eso debemos leer la Biblia, por eso debemos darle gloria al Señor. Por eso todo aquello que te aleje de Jesús no es tu amigo, es tu enemigo, porque sabe que el dueño de el rey de los aires, el que se mueve en los aires, Dios es dueño de todo, pero está buscando personas que se apartan. El hijo pródigo, amén, Bartimeo, o en el caso de Acán, que iba ganando todas las batallas Josué, pero había uno que se había puesto un manto y rapidito que estaba perdiendo la batalla, identificarlo. Para Dios nada es oculto. Tuvo que morir porque podía dañar a su pueblo. Yo te invito hoy a que reciba a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito hoy a que esa aleluya y esa bendición que se canta en el cielo también la cantes en tu casa. Hoy prepara tu mesa, tu casa que es tu corazón. Come de ese pan vivo que es Cristo, porque Él reina. Ponlo en tu mesa, habla de tus familias de Jesús. Hoy la palabra muy, muy bonita y sencilla es que Dios es Dios de pacto, no faltó ninguno. José dijo, Dios no faltó ninguno. Jesús habla lo que dice el Padre y nosotros como Dios hablamos lo que nos guía el Espíritu Santo, porque ese es el regalo. Nosotros seremos todos reconocidos por el sello del Espíritu Santo, y todos debemos estar sellados por el Espíritu de Dios y no otro espíritu. Amén. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesús, a que le des un valor a la institución de la Santa Cena, a que hoy te ciñas y te prepares, estés ceñido, vestido, porque Cristo viene pronto. Yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesús. Dios llamó en Hechos 9 a Pablo, dijo, ¿para qué este instrumento? Para predique mi nombre por todo ¿qué?
a todos los gentiles, a los reinos y reyes y también a Israel. Qué bonito es cuando tú y yo somos un testimonio de predicar su palabra. El cambio es la necesidad. A veces la gente solamente busca a Dios cuando está mal. Tú le hablas y le hablas y solamente busca el día a Dios cuando está mal. Pero ¿qué tal que ese día diga Dios, el que esté mal, que esté mal, el que esté bien, que esté bien? Y pum, llegue su gloria. ¿No es mejor que te encuentre el Señor preparando y arreglando tu mesa, perfumando tu casa y preparándola con ese pan santo que es Cristo y perteneciendo tú a una cepa universal de un imperio eterno de la cual tú y yo somos hechos partes como hermanos de una vida verdadera que es por medio de Jesús? Hoy yo te invito a que seas parte de esa iglesia de la Hechos 16, versículo 31. ¿Qué tienes que hacer, Señor? Recibir al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él recibió, luego se bautizaron él y toda su casa y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque creyeron. La invitación es que tengas que tú creas, porque tu fe te llevará a los propósitos donde Dios te quiere llevar. Hoy yo te invito a que creas que los cielos se han abierto y que está el Señor preparándonos para un tiempo poderoso, un precioso tiempo que es solo Cristo y Dios conocen el tiempo. Pero Dios y tú y yo estamos preparados para una mesa especial. Tú y yo estamos preparados para esa mesa que el Señor instituyó. Tú y yo estamos preparados a un tiempo de libertad, a un tiempo de bendición, a una primavera eterna, porque Jesús es nuestra primavera. Qué hermosa palabra me la regaló el Señor. La verdad, hermanos, meditaré en los hechos que Dios ha hablado hoy, pero yo te quiero invitar a eso. ¿A qué? La gente se cuestiona mucha sabiduría, pero Dios no necesita sabiduría. Abraham salió sin saber para dónde iba. Moisés salió, conocía Canaán. Josué conocía Canaán, Caleb conocía Canaán. Zacarías había visto algún día a un ángel de Dios, no lo había visto y era sacerdote. Pero porque su corazón era justo y porque él tenía un fragante aroma de adoración, Dios lo usó para abrir y allanar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor se muestra a pequeños y a grandes. El Señor solo quiere que tú creas que Él es el Hijo de Dios y que tú te has enamorado de Él. Yo te invito hoy, pastora y profeta Liliana Leonora de Salamanca, sierva de Dios Altísimo, perteneciente a un ejército real, a un imperio universal llamado por Dios, amén, que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, edificador de nuestras almas, que nos justifica ante el Padre y nos lleva a su presencia. Solo en Jesús tendrás paz, porque Jesús es suficiente. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amigo, amado mío, amado Padre. Gracias, amado de las naciones. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, el honor y la victoria. Pertenecemos a un ejército único para predicar el reino de los cielos, el evangelio del poder. Que Dios te bendiga. Iglesia Jesucristo el Ancla y tu pastora Liliana Leonor Ariza Salamanca. Dios te bendiga y alabemos porque Jesús cantó salmos. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir con la oración antes de salirnos. Estaba el televisor ahí que se quería, pero Dios es más grande. Amén. Entonces vamos aquí. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por esta mañana. Que tú eres Dios, Señor. Que tú eres Dios, Señor. Hoy dejamos todo en tus manos. Y que tu paz reine en nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, el que habla la oración. Aleluya. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Amén. ¿Eres ahí? El que gobierne es Él. Que Dios te bendiga y que la presencia del Señor te abrace. Es muy fácil enamorarnos del Señor. Hay que leer Biblia. Amén. Hay que leer Biblia. Y creer que Jesús es el Señor y es el Hijo de Dios. Y que a través del sello de su amor, que es el Espíritu Santo, tenemos una invitación a una mesa hermosa. Que Dios te bendiga. Aleluya.
gobierno Jesús. Poderoso. Gloria a Dios. En majestad y reino. Aleluya. Poderoso. ¿En qué? En potestad e imperio. Aleluya.